Esta niña se llama Mina. En cuanto llegó a casa, tiró los zapatos al suelo y le ordenó a su hermana mayor, Jinna, que los lavara. Debido a la delicada salud de Mina, su madre le había prohibido tocar agua fría. Sin embargo, la actitud altiva de Mina enfureció a Jinna. Jinna agarró a Mina por el pelo y le dijo que cada uno debía lavar su propia ropa. Durante la pelea, Jinna, sin querer, empujó a Mina hacia el lavabo. Las dos niñas se tiraron del pelo, sin que ninguna quisiera soltar. En ese momento, su madre regresó del mercado y fue testigo de la escena. La madre no prestó atención a quién tenía la culpa. Se apresuró a empujar a Jinna al suelo. Luego acarició suavemente a Mina y le preguntó si estaba bien. Al ver esto, Mina inmediatamente culpó a Jinna. Al oír esto, la madre se enfureció. Arrastró a Jinna fuera y la golpeó, declarando que la echaría de casa. Jinna no podía entender por qué su madre siempre era tan fría con ella. Empezó a sospechar que no era su hija biológica. Inesperadamente, su madre no lo negó, sino que utilizó su ira para revelar la verdad. La madre de Jinna le dijo: «Te encontraron debajo de un puente». Tras decir esto, la madre echó inmediatamente a Jinna de casa. La pobre Jinna caminó tristemente hasta la estación para esperar el regreso de su padre. En esa casa, solo su padre la quería. Jinna esperó hasta el anochecer. Finalmente, vio bajar a su padre del tren. El padre Dono le preguntó a Jinna por qué estaba allí sola, pero ella le preguntó inocentemente si realmente la habían encontrado debajo del puente. Dono consoló a Jinna, diciéndole que solo era algo que su madre había dicho enfadada. La madre de Jinna prefería a Mina porque había nacido prematuramente. Con solo unos meses de edad, Mina era frágil, por lo que su madre la cuidaba cada vez menos. Al escuchar esta explicación, Jinna aceptó de buen grado la razón, pero Jinna no sabía que en realidad no era la hija biológica de esta familia. Años atrás, cuando la esposa de Dono estaba embarazada de Mina, él había traído a Jinna a casa. Dono le dijo a su esposa que, a partir de ese día, asumirían la responsabilidad de criar a esa niña. Su esposa se negó e insistió en que la mandara lejos. Al ver esto, Dono suplicó con tristeza, explicando que los padres de la niña eran sus benefactores, que le habían salvado la vida. Por lo tanto, pasara lo que pasara, debía asumir la responsabilidad de criar a la niña. La esposa de Dono, al ver que no tenía otra opción, cedió, aunque de mala gana. Sin embargo, en el fondo, no quería ver a esa niña. Le apretó la pierna a la niña con mucha fuerza. Inesperadamente, esto desencadenó un parto prematuro y dio a luz a Mina, su bebé de un mes. Esa noche, cuando Dono regresó a casa, advirtió a su esposa que si seguía insistiendo en que Jinna no era su hija biológica, pondrían fin a su matrimonio. Su esposa Perin se sintió completamente desconcertada. ¿Qué tipo de niña era Jinna para que Dono amenazara con el divorcio de forma tan precipitada? Perin sospechaba que Jinna era la hija ilegítima de Dono, fruto de una relación fuera del matrimonio. Así que al día siguiente fue al instituto forense para hacerse una prueba de ADN. Justo cuando Perin estaba llena de ansiedad, llegaron los resultados. Jinna no era la hija biológica de Dono. Perin se alegró mucho al escuchar esta noticia. Afortunadamente, Dono no era el hombre que ella había imaginado. Entonces, ¿quién era el padre biológico de Jinna? Resultó que el padre biológico de Jinna había pedido un préstamo a un comerciante para financiar el tratamiento médico de su esposa. Inesperadamente, el comerciante, al ver que el padre era demasiado pobre, se negó a prestarle dinero. Al ver esto, el padre de Jinna se agarró inmediatamente a la pierna del comerciante en una súplica desesperada. Inesperadamente, el comerciante perdió el equilibrio, cayó al suelo y murió en el acto. Durante su huida, el padre de Jinna apuñaló accidentalmente y mató a otra persona. En consecuencia, el padre biológico de Jinna fue condenado a cadena perpetua. La madre biológica de Jinna, al carecer de fondos para el tratamiento, también falleció. El bondadoso Dono llevó a Jinna a visitar a su padre a la cárcel. Se comprometió a tratar a la niña como si fuera suya. Por el futuro de Jinna, su padre biológico pidió a Dono que nunca revelara sus orígenes a nadie. Esto se debía a que el padre biológico de Jinna le había hecho un favor a Dono en el pasado. Dono trató a la niña con gran amabilidad. Pronto, Jinna se convirtió en una hermosa joven. Intuyendo que había problemas en casa, consiguió un trabajo a tiempo parcial sin que sus padres lo supieran. Sin embargo, para Perin, Jinna era una hija ilegítima, de origen desconocido y perpetuamente dependiente de su familia. Para la cena, Perin preparó unas deliciosas costillas de cerdo estofadas. Mina dijo que estaba a dieta y no comió, pero Jinna comió con ganas, lo que disgustó mucho a Perin. Pensó, ¿para qué me he molestado en preparar un filete tan caro? Esa noche, Mina llegó a casa borracha, y se quejó de por qué no tenía una familia rica. Entre sus amigos, ella era la única que no había estudiado en el extranjero, ni siquiera podía permitirse asistir a una escuela de idiomas. Al ver lo interesada que estaba Mina en aprender idiomas extranjeros, Jinna decidió utilizar sus ingresos del trabajo a tiempo parcial para enviarla a clases. Perin aceptó el dinero de Jinna con mucho gusto, pero ni una pizca de compasión sintió por la difícil situación de la joven, e incluso se quejó de que la suma era demasiado pequeña. Hoy, Dono y Perin se dirigían juntos a una boda.
pero en el camino se encontraron con una mujer llamada Nancy. Era la antigua casera de los padres biológicos de Jin-na. Do-no arrebató a Jin-na de las manos de Nancy. Para ocultar la identidad de Jin-na, Do-no fingió no reconocerla. Pero Nancy identificó a Do-no. Nancy se acercó para saludarlo, pero Do-no afirmó que ella lo había confundido con otra persona. Después de decir esto, rápidamente se llevó a Perrin. La aparición de Nancy lo inquietó. Un día, Do-no se encontró de nuevo con Nancy en un bloque de apartamentos cercano. Sospechaba que se había mudado cerca porque temía que algún día se descubriera la verdadera identidad de Jin-na. Al regresar a casa, Do-no habló con Jin-na sobre sus planes de estudiar en el extranjero. Do-no no quería que Jin-na se preocupara por el dinero. La enviaría al extranjero aunque eso significara vender la casa. Inesperadamente, Perrin y Mina escucharon esto fuera de la puerta. Perrin irrumpió en la habitación, furiosa, y se enfrentó a su marido. No podía soportar enviar a su propia hija biológica al extranjero para estudiar. Pero ahora quería vender la casa para mantener a una hija ilegítima de origen desconocido. A Jin-na le costaba creer las palabras de Perrin. Jin-na preguntó si era su hija. Do-no intentó explicarle, pero Perrin insistió firmemente en que era cierto. Jin-na salió corriendo angustiada, recordando la actitud de su madre hacia ella desde pequeña. Jin-na finalmente entendió el motivo. Había abandonado su hogar con el corazón roto al descubrir su verdadera identidad. Do-no montó en su motocicleta y buscó frenéticamente a Jin-na. Inesperadamente, fue atropellado en un callejón por un coche que se desvió repentinamente. Cuando Jin-na recibió la noticia, ya era demasiado tarde. Corrió al hospital, pero, trágicamente, Do-no ya había fallecido. Perrin culpó de todo a Jin-na. Perrin odiaba a Jin-na, creyendo que la muerte de su marido era culpa suya. Perrin agarró a Jin-na por el pelo y la echó de la casa, gritando, «No quiero volver a verte nunca más». Jin-na se aferró a la puerta, gritando el nombre de su madre, pero Perrin nunca había considerado a Jin-na como su propia hija. Jin-na solo podía vagar por las calles aturdida. En ese momento, un hombre en un coche se fijó en ella. Inmediatamente ordenó al conductor que se detuviera. Ese hombre era el padre biológico de Jin-na. Había estado encarcelado por homicidio involuntario. Recientemente le habían concedido la libertad condicional. Al ver la triste retirada de su hija, Hyun quiso ir a consolarla, pero dudó. No tenía ni el derecho ni la autoridad para hacerlo. No podía permitir que Jin-na fuera conocida como la hija de un asesino. Jin-na se recompuso, compró las empanadillas favoritas de Perrin, y luego regresó a la puerta principal. Mina buscó a Jin-na por todas partes. Al ver a Jin-na de pie delante de la casa, Mina la llevó alegremente de vuelta al interior. Mientras tanto, en el patio, Perrin había tirado todas las pertenencias de Jin-na, e insistía en echarla. Jin-na suplicó compasivamente que la perdonaran, prometiendo trabajar duro para mantener a la familia a partir de ahora. Incluso ahora, Jin-na seguía negándose a creer que no era la hija biológica de Do-no. Perrin, al ver esto, sacó inmediatamente el informe de la prueba de ADN de hacía años. Al ver el informe, Jin-na no pudo evitar preguntarse quién era realmente. Jin-na arrastró con dificultad su maleta fuera de la casa. Durante los últimos años, Do-no había sido el único apoyo de Jin-na en esta familia. Tras la muerte de Do-no, Jin-na sintió que todo había perdido su sentido. Al día siguiente, Jin-na pidió ayuda a sus amigos para alquilar una habitación. Jin-na abandonó su sueño de estudiar Derecho y comenzó a trabajar con ahínco para ahorrar dinero. Mientras tanto, el padre biológico de Jin-na, Hyun, acababa de salir de prisión, y se había cambiado el nombre por el de Jaemin. Con la ayuda del pastor, Jaemin consiguió un trabajo en un orfanato. Al ver la diligencia y honestidad de Jaemin, el pastor quiso presentarle a una tetería que hacía donaciones al orfanato, ofreciéndole un puesto como conductor. Por recomendación del pastor, Jaemin fue a la residencia del hombre rico. Min-hun quedó muy satisfecho con los modales educados y corteses de Jaemin. Jaemin se quedó en su casa durante un tiempo. Perrin parecía bastante relajada cuando despidió a Jin-na. Perrin y Mina salieron a comer carne a la parrilla. Perrin vendió la casa y la tienda de Do-no, con la intención de comprar un pequeño piso en Gangnam para abrir una cafetería. Perrin esperaba que Mina encontrara allí un buen marido. Jin-na trabajó diligentemente para cobrar su salario en la frutería, pero no tenía a nadie con quien compartir su alegría. Pensando en la feliz y armoniosa familia de 4 miembros, Jin-na llevó las naranjas favoritas de Mina a la puerta principal, pero Perrin las tiró al suelo. Perrin ya no quería reconocer a Jin-na como su hija. Jin-na pensaba que eso estaba mal, aunque no tenían lazos sanguíneos. Habían vivido como una familia durante los años de Jin-na y Min-hun. ¿De verdad Perrin no sentía nada por ella? Jin-na le dio el dinero que había ganado con su trabajo a tiempo parcial y le prometió que la mantendría. Pero Perrin tiró el dinero al suelo sin cuidado. Perrin declaró que no lo necesitaría aunque Jin-na le ofreciera miles de millones. Perrin simplemente deseaba que Jin-na desapareciera. A la mañana siguiente, el joven Min-hun llegó a la empresa muy animado, solo para encontrar a su personal cuchicheando a sus espaldas. Confuso, no podía entender lo que había pasado. Al llegar a su oficina, descubrió que había fotos comprometedoras de él circulando por internet. Solo entonces se dio cuenta de que la memoria USB que contenía sus imágenes privadas había desaparecido. Llamó a la camarera para preguntarle si la había visto en su traje.
pero ella insistió en que lo había revisado varias veces y no había encontrado nada. Recordó haber encontrado ayer en la calle a una chica imprudente, con la que había tenido un encuentro desagradable anteriormente. Sospechó que ella había recuperado el USB como venganza. Condujo hasta el hotel donde la chica trabajaba a tiempo parcial para encontrarla. La recepcionista le informó de que allí no trabajaba nadie con ese nombre. Le pidió a su secretaria que llamara a la policía para detener a la chica. En ese momento, la vio repartiendo folletos en la calle. Pisoteó los folletos de Jin-na y le exigió que le entregara la memoria USB. Jin-na estaba completamente desconcertada, sin tener ni idea de quién era ese hombre. Pero pronto se dio cuenta de que era el pervertido que había intentado seducir a la joven rica en el hotel. La última vez, Jin-na no tenía ni idea de lo que Min-hun estaba hablando. Min-hun afirmó que su memoria USB debía de haberse caído de su bolsillo el día que chocaron y que ella la había recogido. Jin-na supuso que estaba causando problemas deliberadamente y lo descartó. Jin-na se dio la vuelta para marcharse, pero Min-hun extendió la mano para detenerla. Accidentalmente le rozó el pecho. Ella lo miró con ira. Una prueba más de que era un pervertido. Min-hun murmuró una disculpa y salió corriendo. Una vez en su coche, se preguntó por qué había puesto la mano allí. Entonces pensó que tal vez no era ella después de todo. En ese momento, Min-hun recibió una llamada informándole de que habían encontrado a la persona que había subido las fotos. Resultó ser el hijo de la criada. Dada la corta edad del niño, Min-hun decidió no seguir adelante con el asunto. Entonces miró el pendrive y se sintió profundamente incómodo. De repente, recordó aquel día sofocante en el que había tocado accidentalmente a Jin-na. Esto le llenó de profunda vergüenza, deseando no volver a verla nunca más. Sin embargo, el destino funciona de maneras misteriosas. Jin-na decidió solicitar un puesto en esa famosa empresa alimentaria. Casualmente, el padre de Min-hun era el presidente de la empresa. Jin-na llegó a la entrevista con dolores de estómago, por lo que se apresuró a ir al baño de hombres. Al salir, Jin-na se encontró con él una vez más. Min-hun, al ver salir a una mujer, supuso que había entrado en el lugar equivocado. Inmediatamente inclinó la cabeza en señal de disculpa, preparándose para marcharse. Jin-na reconoció a Min-hun, y pensó para sí misma: este pervertido está realmente en todas partes. Se abalanzó sobre él para golpearlo. De repente, un solicitante de empleo pasó por allí y dijo: este es el baño de hombres. Solo entonces Jin-na se dio cuenta de que había entrado en el lugar equivocado. Después de disculparse, se marchó apresuradamente. Min-hun fue entonces objeto de burlas despiadadas por parte de ese solicitante de empleo. Al regresar a su habitación, estaba furioso, humillado por su propio personal. De repente, Min-hun recordó la tarjeta de identificación de la entrevista que Jin-na llevaba en el pecho. Supuso que era una candidata que estaba haciendo una entrevista en la empresa. Inmediatamente llamó a su secretaria, y le pidió que le trajera los currículos de los solicitantes de ese día. Efectivamente, encontró el currículo de Jin-na. Esto deleitó enormemente a Min-hun. Pronto, Jin-na recibió un mensaje de texto informándole de que había aprobado la entrevista. Ver el mensaje la llenó de alegría, pero Jin-na no sabía que alguien esperaba en secreto su llegada. Min-hun se sentó en su habitación, imaginando la expresión de Jin-na cuando lo viera en la entrevista del día siguiente. Incluso imaginó sus perspectivas futuras de poder. Mientras tanto, el padre biológico de Jin-na trabajaba como chofer para una familia adinerada. Ese día, Jaemin fue al mercado con la criada para comprar provisiones. Al doblar una esquina, chocó con una chica que empujaba un carrito cargado de productos congelados. Al levantar la vista, la reconoció como Jin-na, la hija de Min-hun, a quien no había visto en años. Con antecedentes penales, Jaemin no se atrevía a admitir que era el padre de Jin-na. Al ver cómo su empleador reprendía a Jin-na, Jaemin sintió simpatía y angustia. Absorto en sus pensamientos, se olvidó de lo que le rodeaba. Años atrás, Do-no había prometido criar a su hija adecuadamente, ahorrándole el agotador trabajo en el mercado. Jaemin sospechaba que algo le había sucedido a Do-no. Al día siguiente, visitó la tienda que Do-no había regentado, pero estaba cerrada. Un transeúnte le informó de que el propietario había fallecido. Al oír esto, Jaemin se quedó completamente atónito. El transeúnte le explicó que Do-no había muerto en un accidente de tráfico hacía mucho tiempo. Jaemin no podía creer lo que había sucedido ante sus ojos. Destrozó violentamente el interior de la tienda, gritando frenéticamente el nombre de Do-no. Solo al ver el retrato de Do-no al día siguiente se atrevió a aceptar la verdad. Para devolverle a Do-no su amabilidad, Jaemin decidió ayudar en secreto a la familia de Do-no. Retiró todos sus ahorros del banco. Discretamente, dejó el dinero en el buzón de Do-no, con la esperanza de aliviar su carga. Sin que él lo supiera, la hija de Do-no ya había sido expulsada de casa por Perin. Perin contó repetidamente la misteriosa suma, y descubrió que ascendía a más de 100.000 wons. Perin concluyó que debía ser dinero que Do-no había prestado a alguien antes de su muerte. Por lo tanto, lo aceptó con gusto. Ese día, Jaemin visitó la frutería para comprar fruta, y compró una caja de naranjas y uvas para la casa de Do-no. Vio a Mina y Perin regresar a casa, charlando alegremente, pero no vio a Jin-na. Al ver las naranjas y las uvas junto a la puerta,
Mina comentó instintivamente que eran las cosas favoritas de Jin-na. Perin intervino inmediatamente para impedir que su hija mencionara a Jin-na. Jaemin no podía entender por qué Perin había dicho algo así. Empezó a preguntar a los vecinos que pasaban por allí. Inesperadamente, se enteró de que su hija había sido expulsada de la casa de Perin. Jaemin se sintió sumido en la confusión. Fue al mercado donde había visto por última vez a Jin-na ese día, en busca de su hija. Cuando preguntó al frutero, se enteró de que Jin-na había dimitido, y que el tendero no tenía ningún dato de contacto de ella. Jaemin no tenía ni idea de a dónde iría Jin-na cuando estaba sola, ni si estaba a salvo. Mientras tanto, Perin y Mina disfrutaban cómodamente de la fruta que les habían entregado en casa. Supusieron que procedía del anterior remitente de la remesa, sin saber la deuda que tenían. ¿Por qué harían eso? Las dos decidieron instalar una cámara en la entrada para pillar al deudor. Jin-na ayudó sin querer a una anciana que sufría de amnesia. Inesperadamente, esta mujer era Seon-mi, la madre del presidente de la empresa en la que tenía la entrevista. Ese día, Jin-na se dirigía al restaurante para su entrevista. Seon-mi se acercó a Jin-na y la detuvo. Llamándola repetidamente, hermana, Seon-mi afirmó ser la hermana de Jin-na y le bloqueó el paso. Jin-na tenía prisa por acudir a la entrevista y se puso nerviosa. Tras avisar a la policía, se descubrió que la mujer padecía amnesia. Los agentes detuvieron a Seon-mi para que Jin-na pudiera marcharse. Mientras tanto, Min-hun esperaba su llegada, pero esperó y nunca la vio. El entrevistador dio por concluida la sesión. Min-hun seguía sin saber que Jin-na había sido detenida por su abuela. Decepcionado por la ausencia de Jin-na, Min-hun se sintió frustrado, creyendo que ella había ido a otra empresa. Se enfureció. Al llegar tarde, a Jin-na le informaron de que la entrevista había concluido. Al regresar a casa abatida y angustiada, descubrió que había perdido su teléfono móvil. Recordando la discusión con Seon-mi, sospechó que lo había perdido entonces. Jin-na se dirigió a la comisaría. Seon-mi aún no había encontrado a su familia. Entre lágrimas, le rogó a Jin-na que la dejara ir con ella. Al ver a Seon-mi tan desolada, Jin-na decidió llevarla a su casa para cuidarla. Si Jin-na encontraba a la familia de Seon-mi, llamaría a la policía para que vinieran a recoger a Seon-mi a su casa. Jin-na le puso una camiseta a Seon-mi y le preparó bibimbap. Seon-mi le contó cómo ella y su hermana siempre habían dependido la una de la otra. Jin-na supuso que había pasado por grandes dificultades, pero en realidad era la madre de Taejin, el director ejecutivo del chaebol. La policía finalmente se puso en contacto con la familia de Seon-mi y les indicó que la recogieran en casa de Jin-na. Al día siguiente, un asistente llegó a la comisaría con un regalo, y pidió a los agentes que se lo entregaran a Jin-na. La policía también informó al asistente de que Jin-na había perdido una entrevista de trabajo en una empresa alimentaria por culpa de Seon-mi. Al enterarse de esto, Taejin ordenó a su asistente que obtuviera los expedientes de Jin-na. Descubrió que era una candidata excepcionalmente capaz. Sus calificaciones en las pruebas escritas y en la entrevista eran sobresalientes, y casi se había perdido a una empleada tan competente y amable. Posteriormente, se reunió con Jin-na y la nombró su asistente. Jin-na estaba encantada y bailó todo el camino a casa. Al día siguiente, Jin-na se encontró con un incidente inesperado en el trabajo. Mientras Jin-na se dirigía a la habitación de Taejin, se topó inesperadamente con Min-hun. Los dos se miraron, sorprendidos. Entonces Jin-na le preguntó a Min-hun qué hacía allí. Min-hun respondió que él debería hacerle esa pregunta a ella. Al oír esto, Jin-na le mostró su tarjeta de identificación a Min-hun, afirmando que era asistente allí. Min-hun también le mostró su tarjeta de identificación. A Jin-na le costaba creer que ese acompañante masculino fuera en realidad el director general de la empresa. Min-hun exigió saber por qué la secretaria había concertado ese trabajo sin una entrevista previa. En ese momento, Taejin pasó por allí por casualidad. Solo entonces Min-hun se dio cuenta de que Jin-na era la persona que había ayudado a su abuela. Mientras tanto, Jin-na estaba siendo castigada por ofender al hijo del presidente, obligándola a sentarse en un rincón. Supuso que se enfrentaría a represalias o al despido, pero la mejor manera de superar el miedo es enfrentarse a él de frente. Así, Jin-na le llevó té a Min-hun de forma proactiva. Él mencionó deliberadamente que ella le había golpeado en la cabeza ese día, lo que le provocaba frecuentes dolores de cabeza y mareos. Esto preocupó mucho a Jin-na. Min-hun se rió entre dientes, sorprendido de que la chica se dejara engañar tan fácilmente. Mientras tanto, Jaemin buscaba desesperadamente a su hija, pero seguía sin tener ninguna pista. Hoy, inesperadamente, se encontró con su hija en la residencia del casero. Resultó que la amnesia de Seon-mi había recaído ese día. Por eso buscó a Jin-na una vez más. Seon-mi, que padecía demencia, confundió a Jin-na con su hermana perdida hace mucho tiempo. El hijo de Seon-mi y su nuera vinieron a recogerla, pero ella lloró y se negó a volver. Jin-na no tuvo más remedio que quedarse con Seon-mi y acompañarla de vuelta. Jaemin finalmente se reunió con su hija, y se sorprendió al saber por qué había estado en la residencia de Min-hun. Gracias a la criada,
Descubrió que Jin-na trabajaba como asistente en la corporación Taejin. Jaemin llevó a su hija a casa, pero no se atrevió a revelar su relación. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Agradecía a Dios por concederle este tiempo con su hija. Verla capaz de manejar su propia vida le produjo un profundo alivio. Al día siguiente, Seonmi se dio cuenta de que su enfermedad había causado molestias a Jin-na. Así que la invitó a cenar a su casa. La tarea de recoger a Jin-na recayó en Jaemin. Le compró a su hija su leche de plátano favorita, y la esperó temprano debajo del edificio de la empresa. Al ver a Jin-na beber la leche con deleite, Jaemin sintió una oleada de calidez que lo invadió. Incluso una pequeña botella de leche rebosaba del amor de un padre por su hija. Incluso había guardado la botella de vino vacía que ella había bebido con alegría. Se sentía triste, cuanto más se acercaba a Jin-na. Antes se descubriría este secreto. Por el futuro de su hija, Jaemin decidió marcharse. Tenía la intención de renunciar a Seonmi, pero Seonmi le pidió que le entregara un regalo a Jin-na. Jaemin decidió ver a Jin-na por última vez. Jin-na también le había preparado un pequeño regalo. Le sugirió que comieran un plato de fideos. Fueron a una tienda de fideos. Jin-na no pudo evitar mencionar a su padre. Siempre que se sentía triste, su padre la llevaba a comer un plato de fideos. Pero él ya no estaba en este mundo. En este mundo, él era su único protector. La sensación de perder a su ser más querido causaba a Jin-na un dolor inmenso. Ver a su hija comer fideos con tanta tristeza hizo que Jaemin se sintiera profundamente inquieto. En ese momento, su corazón se conmovió. Quería seguir protegiéndola, hasta que Jin-na encontrara a alguien que pudiera protegerla de verdad. Él tenía que seguir velando por ella, aunque el tiempo no era especialmente frío. Se envolvió el cuello con la bufanda que Jin-na le había regalado. Luego fue al piso que Jin-na había alquilado para comprobar si las ventanas estaban bien cerradas. Descubrió que las rejas de las ventanas estaban sueltas, así que compró tornillos para repararlas y reforzarlas. Justo entonces, Jin-na regresó a casa del trabajo. Así que tuvo que esconderse en un rincón y observarla en silencio. Al día siguiente, Jin-na fue a la farmacia a comprar medicinas para Min-hun, ya que él afirmaba tener dolores de cabeza y mareos después de que ella le golpeara la última vez. También quería llevarlo al hospital para que le hicieran una resonancia magnética cerebral. Min-hun no pudo evitar reírse. Nunca imaginó que la chica que le había golpeado fuera tan considerada. Seonmi expresó su gratitud a Jin-na, y le agradeció su cuidado. Seonmi dijo: «Te ayudaré a hacer realidad tus sueños». Pero Jin-na no podía aceptar la amabilidad de Seonmi. Seonmi no tuvo más remedio que llevar a Jin-na de compras para comprarle cosas. Sin embargo, de repente, la amnesia de Seonmi volvió a aparecer. Seonmi quería ir al parque de atracciones con Jin-na. Taejin, consciente de ello, se preocupó por la seguridad de Seonmi, por lo que le pidió a Min-hun que la siguiera. Inesperadamente, Seonmi no reconoció a su nieto, confundiéndolo con un vecino. Jin-na no tuvo más remedio que sugerir salir con Seonmi. Jin-na y Seonmi comieron algodón de azúcar, compraron helados, y montaron felices en coches eléctricos. Al enterarse de que Seonmi volvía a casa, su nuera y su nieta se retiraron apresuradamente a la planta superior. Seonmi llevó a Jin-na a su habitación, y sacó su preciada caja, invitando a Jin-na a elegir algo que le gustara. Seonmi le regaló a Jin-na un precioso collar de diamantes. Anteriormente, Seonmi se había mostrado muy reacia a dárselo a su nuera. Cuando Laura, la nuera de Seonmi, se enteró de esto, le pidió a Taejin que recuperara la preciosa caja de la habitación de Seonmi. Pero Taejin respondió que, mientras su madre estuviera contenta, poco importaba. Yerin, la nieta política de Seonmi, estaba disgustada, ya que Seonmi se había mostrado reacia a darle ningún regalo anteriormente. Sin embargo, ahora Seonmi se lo había dado a una persona ajena a la familia. Mientras Seonmi dormía, Jin-na le devolvió rápidamente el collar. Esa noche, Jaemin estudió las fotografías, y se dio cuenta de que la mirada de Min-hun siempre se detenía en Jin-na. Al día siguiente, mientras ordenaba su joyero, Seonmi descubrió que le faltaba su collar más preciado. Parecía estar olvidando poco a poco todo lo que la rodeaba. Laura razonó que las posesiones de su suegra acabarían siendo suyas de todos modos. Así que no devolvió el collar. Luego lo llevó puesto para presumir ante sus amigas. Min-hun se dio cuenta de que cada vez le gustaba más Jin-na, y rompió con su cita concertada. Laura se sorprendió al saber que la cita concertada era la hija del presidente de una empresa farmacéutica. Estaba claro que Min-hun había aceptado previamente la cita a ciegas, pero ahora afirmaba que no quería volver a verla. Min-hun declaró que ahora tenía la intención de casarse con la persona que realmente amaba. Después de la reunión de ese día, Min-hun se ofreció a acompañar a Jin-na a casa, pero ella insistió en tomar el metro ella sola. Inesperadamente, Min-hun siguió en secreto a Jin-na al tren. Sin embargo, sus casas estaban en direcciones opuestas. Jin-na le informó a Min-hun que había subido al tren equivocado. Debía ir en la dirección opuesta, pero Min-hun le dijo que así estaba bien. Jin-na supuso que había tomado el tren equivocado debido a la intoxicación. Sin embargo, Min-hun seguía insistiendo en que no estaba borracho. Mientras tanto, Yerin recordó que Seonmi le había dado el collar a Jin-na. Yerin, aprovechando su posición como señora de la casa, le pidió a Jin-na que le preparara un café. En ese momento,
Jaemin entró y le dijo a Jinna que no tenía que prepararle café, ya que no era una sirvienta, sino una invitada de honor de Seonmi. Yerin se enfureció porque un simple chofer se atreviera a hablarle así. Se volvió hacia Jaemin y le preguntó por qué él, que solo era el chofer de la familia, se entrometía en sus asuntos. Yerin le gritó al chofer Jaemin, lárguese de esta casa ahora mismo. Jinna fue testigo de cómo Jaemin era reprendido por su culpa, y exigió a Yerin que se disculpara con Jaemin de inmediato. Yerin se volvió rápidamente y reprendió a Jinna sin piedad. En ese momento, Taejin y Seonmi regresaron a casa. Oyeron todo lo que Yerin había dicho, y Taejin se enfureció, ya que ni siquiera alguien de su posición había tratado nunca así a un sirviente. Taejin solía sentirse decepcionado con Yerin. Ser reprimida por su padre enfureció a Yerin, especialmente porque la madre de Yerin era amiga de Laura. Laura, la nuera, intentó calmar y proteger a Yerin. Laura le dio el collar de diamantes de Seonmi, aunque no sabían que Seonmi recordaría ese mismo collar cuando enfermara. Seonmi irrumpió en la habitación de Yerin y lo puso todo patas arriba. Al abrir el armario, Seonmi descubrió a Yerin dentro. Seonmi se enfrentó a Yerin con ira. ¿Cómo te atreves a robarme el collar? Yerin, aterrorizada, devolvió apresuradamente el objeto. Taejin le preguntó a Yerin qué collar tenía ella. Laura explicó apresuradamente que le había dado el collar a Yerin. Al oír esto, Taejin se sintió completamente impotente ante ambas. Todos se marcharon, dejando solo a Yerin llorando. Llamó por teléfono a su madre biológica para quejarse de que Jinna la había humillado delante de todos. Yerin le dijo a su madre biológica que buscara la manera de deshacerse de Jinna. Su madre se acercó entonces a Laura y le sugirió que contrataran a una enfermera profesional para cuidar de Seonmi. Depender constantemente de Jinna no era una solución sensata. A Laura le pareció que este razonamiento era bastante sensato. Pronto, Laura encontró a una mujer que afirmaba ser la enfermera más destacada del país. Laura le explicó el estado de Seonmi. La enfermera se mostró segura de poder manejar la situación de forma eficaz. Durante su conversación, los síntomas de demencia de Seonmi resurgieron. Seonmi agarró a la enfermera por el pelo y atacó a la persona que tenía delante. Laura tampoco tuvo la suerte de salir ilesa. La enfermera les pidió que se apartaran, afirmando que ella misma calmaría a Seonmi. No mentía. Al cabo de un rato, Seonmi cayó obedientemente en un sueño tranquilo. Nadie sabía que el secreto detrás del silencio de Seonmi era la administración de sedantes, por lo que Seonmi pronto recayó. Al no ver a Jinna, Seonmi se negó a hacer caso a las palabras de la enfermera. Seonmi derramó todo el paquete de medicamentos que la enfermera había traído. Taejin regresó a casa y encontró a su madre enfurecida, pero aún así no podía comprender lo que había sucedido. Seonmi estaba enferma, así que llamó a Taejin para denunciar los delitos de la enfermera. Al ver que todo había quedado al descubierto, la enfermera huyó apresuradamente. Todos se pusieron en contacto con Jinna, pero nadie respondió. Resultó que Laura le había dicho a Jinna la noche anterior que no volviera a cuidar de Seonmi. Laura también había humillado a Jinna con dinero. Taejin no tuvo más remedio que llamar a un médico para que le administrara una inyección sedante. El médico examinó el envase de las pastillas que había tomado y descubrió que eran sedantes sin receta médica. El médico afirmó, no se pueden usar indiscriminadamente. Podrían causar graves problemas. Taejin miró conmocionado a su esposa y a su nuera. Ambas mujeres estaban demasiado asustadas para mirar a Taejin a los ojos. Después de que el médico se marchara, Taejin les exigió enfadado que convencieran a Jinna para que volviera. De lo contrario, no volverían a poner un pie en esa casa. Así que al día siguiente fueron a la casa de Jinna, pero fueron rechazados. En primer lugar, Jinna sentía que no podía competir con una cuidadora profesional. En segundo lugar, deseaba mantener la distancia con Minjun. Después de todo, su posición social era demasiado dispar como para que pudiera salir algo de ello. Yerin intentó resolverlo todo con dinero. Yerin le dijo a Jinna, te pagaré un extra. Esto hirió el orgullo de Jinna. Jinna se negó a decir nada más y rechazó su oferta. Laura se volvió enfadada y acusó a Yerin de no hacer más que causar problemas. Laura no tuvo más remedio que culpar a Jinna. El objetivo era que Taejin fuera testigo de la actitud arrogante de Jinna. Taejin no podía comprender cómo alguien tan amable como Jinna podía comportarse de esa manera. Por lo tanto, Laura debía haber hecho algo. Así que Taejin le dijo a Laura que si no conseguía que Jinna volviera, no volvería a poner un pie en la casa. Por lo tanto, Laura no tuvo más remedio que seguir buscando a Jinna. Jinna no quería que Laura la molestara, así que se fue al parque. En ese momento, Jinna recibió una llamada de Taejin, pero justo cuando contestó, Seonmi le preguntó a dónde iba. ¿La había abandonado Jinna? Jinna se sorprendió un poco por esto, ya que habían estado en contacto frecuente. Teniendo en cuenta a la familia Seonmi, Jinna se dirigió inmediatamente a la casa de Taejin. Mientras tanto, Minjun le confesó sus sentimientos a una chica, pero Jaemin lo vio inesperadamente. Comenzó a observar a este individuo. Evidentemente, Minjun había sido visto recientemente saliendo con otras mujeres. No hacía mucho, había acosado a Jinna. Jaemin creía que Minjun era un mujeriego que solo quería jugar con su hija. Yerin se dio cuenta del estrecho vínculo entre Jaemin y Jinna, por lo que quería que Jaemin hablara bien de ella en presencia de Jinna.
Jaemin accedió, pero luego advirtió a Jin-na que no se dejara influir fácilmente por personas adineradas como Yerin. Al final, ella sería la que sufriría. Jaemin no quería que su hija saliera herida. Jin-na no tenía ni idea de que el hombre que tenía delante era su padre biológico, así que aceptó ingenuamente su petición. Min-hun ya había comenzado a perseguir a Jin-na sin descanso. La acompañaba a la parada del autobús todos los días, y luego encontraba excusas para acompañarla en sus salidas de investigación de mercado. Durante las comidas, no dejaba de elogiar su belleza. Jin-na descartaba sus palabras como bromas. Declaraba que no le gustaba. Sin embargo, cuando no lo veía en la parada del autobús, se encontraba instintivamente mirando a su alrededor. Min-hun apareció de repente, encantado de ver a Jin-na buscándolo. Jin-na se sintió avergonzada y lo negó, pero Min-hun se burló de ella. Ese día, Seon-mi estaba enferma, así que llamó a Jin-na para invitarla a un picnic. Fueron al parque. La escena que se les presentaba era tan armoniosa y cálida, como una verdadera familia. Justo entonces, una ráfaga de viento se llevó el sombrero de Seon-mi. Seon-mi intentó recuperarlo, pero resbaló y casi se cae por la pendiente. En la emergencia, Jin-na empujó a Seon-mi hacia el borde, y ella misma rodó por la pendiente. Jin-na se golpeó con fuerza el cuello contra el tronco de un árbol y quedó inconsciente. Min-hun, profundamente preocupado, llevó a Jin-na al hospital. Llegó aún agarrándole la mano con fuerza, negándose a soltarla. Al ver que Jin-na seguía inconsciente, no pudo evitar llorar. Afortunadamente, no era nada grave, así que Jin-na recuperó la conciencia al cabo de un rato. Solo se había torcido el tobillo. Jaemin fue testigo de la preocupación de Min-hun por Jin-na, así que, en el camino de vuelta, Jaemin empezó a hablar muy bien de él. Al ver la sinceridad de Min-hun, Jaemin decidió unirlos. Dijo deliberadamente que tenía asuntos que atender, lo que permitió a Min-hun recoger a Jin-na y llevarla de vuelta a casa. Ella poco a poco se dio cuenta de que algo raro pasaba. Estaba claro que Jaemin le había aconsejado anteriormente que se mantuviera alejada de Min-hun, pero ahora le estaba animando a hacer lo contrario. Jaemin insistía en que Min-hun la quería de verdad. La vida es un viaje único. Él quería que ella fuera feliz con la persona que amaba. Entonces comenzaron a criticar los defectos del otro. Resultó que sus versiones no coincidían. Era evidente que habían discutido sin mencionar la diarrea de Jaemin. Pero Min-hun afirmó que solo había cogido un resfriado. Después de regresar, Jaemin dijo que tenía asuntos que atender y que debía marcharse. Jin-na supuso que los dejaba solos, pero esta vez Jaemin realmente tenía asuntos que atender. En el camino de vuelta, Min-hun hizo todo lo posible por coquetear con Jin-na. Jin-na le confesó su miedo. Nuestras diferencias sociales son enormes. ¿Y si la gente dice que solo estoy contigo por tu dinero? Pero Min-hun dijo que ya había pensado en todo eso, y le pidió que confiara en él solo por esta vez. Viviría feliz con ella el resto de su vida. Ante la sincera confesión de Min-hun, Jin-na dejó de evitarlo. Compartieron un beso profundo y apasionado. Mientras tanto, Seon-mi sentía cada vez más cariño por Jin-na. Generosamente, encargó 2 collares de diamantes como regalo para Jin-na. Las dos se pusieron uno cada una, como hermanas. En la mesa, Laura vio el collar de Jin-na, e inmediatamente puso una expresión de descontento. Yerin se enfadó aún más. Arrojó el pequeño collar de diamantes de Seon-mi sobre la cama. Descargó su ira sobre su marido, ya que su posición era aún más baja que la de Jin-na. Así que Yerin fue a la empresa para enviarle flores a Taejin, con la esperanza de ganarse su confianza. Mientras se preparaba para irse, se encontró con Jin-na. Yerin adoptó una actitud autoritaria y le dio órdenes a Jin-na. Jin-na también era conocida como la esposa de Min-hun. Yerin presenció esta escena por casualidad. Hoy, Min-hun había invitado a Jin-na a salir. Le había entregado el anillo que había preparado y se lo había puesto él mismo en el dedo. Min-hun le dijo a Jin-na con firmeza que sus sentimientos eran sinceros. Por lo tanto, esperaba que Jin-na viviera con orgullo y no permitiera que nadie la intimidara. Como Jin-na era su mujer, podía mantener la cabeza alta ante cualquiera. Min-hun sugirió hacer pública su relación, pero Jin-na no estaba preparada psicológicamente. Jin-na esperaba que Min-hun le diera más tiempo. Justo entonces, recibió una llamada de Laura. Seon-mi había vuelto a enfermar y estaba buscando a Jin-na. Las dos se apresuraron a volver a casa. Seon-mi dejó de llorar en cuanto vio a Jin-na. Seon-mi incluso confundió a su nieto con un vecino. Al ver que Seon-mi no se encontraba bien, Jin-na decidió quedarse ese día. Arriba, Min-hun empezó a dar vueltas en la cama. Saber que Jin-na, su novia, estaba durmiendo bajo su mismo techo tenía a Min-hun nervioso e inquieto, así que le envió un mensaje para que se reunieran fuera. Se colaron en el jardín para contemplar las estrellas. El momento entre ellos era de una ternura profunda. Era la oportunidad perfecta para alejar a Jin-na. Yerin sacó rápidamente su teléfono para hacer una foto. En ese momento, inesperadamente, Seon-mi irrumpió. Agarró a Yerin por el pelo y le preguntó qué estaba haciendo. Al oír el alboroto, Jin-na se dio cuenta de que algo iba mal y volvió corriendo. Inesperadamente, en el momento en que Jin-na entró, Seon-mi se jactó de haber reprendido a Yerin por atreverse a espiar la cita de Jin-na y Min-hun. Laura se enfureció al oír esto. ¿Cómo podía Seon-mi afirmar que su querido hijo estaba enamorado de una humilde asistente? Sin embargo,
Yerin le transmitió esta mala noticia a Laura. Laura se negó rotundamente a creer que su hijo pudiera estar enamorado de Jinna. Laura pensó que Yerin estaba inventando historias para alejar a Jinna. Laura le dijo a Yerin que no fuera tan cruel. Si a Yerin no le gustaba Jinna, podía marcharse. Yerin juró encontrar pruebas para deshacerse de Jinna. A la mañana siguiente, para evitar los chismes, Jaemin se ofreció a llevar a Jinna al trabajo. Temía que, si se descubría su romance secreto, Jinna fuera la que sufriera las consecuencias. Minjun mencionó que había sugerido hacer público su romance, pero Jinna no estaba preparada en ese momento. Minjun le pidió a Jaemin que le ayudara a convencer a Jinna. De camino, Jaemin probó los sentimientos de Jinna. Y Jinna admitió que realmente amaba a Minjun, pero precisamente porque lo amaba tan profundamente, temía que esa felicidad se hiciera añicos. Comprendiendo los pensamientos de su hija, Jaemin la consoló y le ofreció un consejo sincero. Estas palabras le dieron fuerzas a Jinna. Decidió hacer todo público. Decidieron esperar hasta el fin de semana para anunciar la noticia, lo que les permitiría conocer formalmente a sus padres. Después del trabajo, la llevó de compras al centro comercial, sin saber que alguien con malas intenciones estaba fotografiando en secreto sus momentos íntimos. Resultó que Yerin estaba consumida por los celos debido al afecto de Seonmi por Jinna. No podía tolerar que una humilde asistente tuviera la misma influencia que ella. Así que le entregó las fotografías a Laura. Al verlas, Laura se enfureció. Mientras tanto, Yerin comenzó a manipular la psique de Laura. En ese momento, tanto Taejin como Seonmi tenían a Jinna en alta estima, y bien podrían consentir el matrimonio. Por lo tanto, Laura debe destruir por completo la relación entre Minjun y Jinna antes de que den su consentimiento. Solo entonces reaccionó Laura. Se dio cuenta de que debía actuar de inmediato. Así que Laura llamó a Jinna para concertar una reunión, y le exigió sin rodeos que dejara a Minjun y renunciara a su puesto en la empresa. Si Jinna y Minjun se casaran, las acciones de la empresa se desplomarían y todas las inversiones se esfumarían. Jinna ya estaba en desventaja en esta relación. Las durísimas palabras de Laura quebraron por completo a Jinna. A la mañana siguiente, Minjun llegó a la casa de Jinna, solo para descubrir que ella ya se había ido a la empresa. Al llegar a la empresa, no pudo encontrar a Jinna por ninguna parte. Fue entonces cuando Taejin le informó de que ella había dimitido, y que ya no cuidaría de Seonmi. Cuando Minjun encontró a Jinna, ella le despidió con frialdad. Tras la ruptura, Jinna nunca volvió a ver a Minjun. Sin otra opción, Minjun contactó con Jaemin para pedirle ayuda. Jaemin quedó con Jinna para preguntarle por qué, pero ella permaneció en silencio durante toda la conversación, sin decir nada, solo llorando y evitándolo. Jaemin supuso que Jinna debía de tener sus propios problemas. Seonmi se sintió profundamente afligida al enterarse de la renuncia de Jinna, pero no pudo más que respetar su decisión. Taejin se vio obligado a buscar otra enfermera, para ayudar a la nueva enfermera a aprobar el examen. Laura y Yerin idearon un plan para que se hiciera pasar por Jinna. La nueva enfermera vestía de una manera bastante cómica, justo cuando estaban a punto de llevarla a ver a Seonmi. Seonmi se puso enferma de repente. Intentaron engañar a Seonmi para que creyera que la enfermera era Jinna, pero Seonmi se dio cuenta de que no era Jinna. Así que se abalanzó sobre ella, agarrándola del pelo y atacándola. El resultado fue que a la nueva enfermera se le arrancó la peluca. Esta situación aterrorizó a la nueva enfermera. Y Taejin, impotente, tuvo que pedirle a Laura que se pusiera en contacto con Jinna. Laura cogió el teléfono y dudó, colgó y le dijo a Taejin sin rodeos que no podía localizar a Jinna. No tuvieron más remedio que ponerse en contacto con el médico. Después de que Seonmi se durmiera, Taejin le preguntó al médico si había alguna solución. El médico afirmó con franqueza que lo mejor era que la persona a la que estaba apegada permaneciera a su lado. De lo contrario, la situación empeoraría, e incluso podría llevar a acciones imprudentes. Por el bien de su madre, Taejin decidió convencer personalmente a Jinna para que volviera al trabajo. Laura estaba completamente desconsolada. ¿Acaso esta mujer había arruinado a su hijo, al que había criado con tanto esfuerzo? Culpó de todo a Seonmi. Laura se quejó a Seonmi de que todo era culpa suya por haber dependido demasiado de Jinna, y que Minjun y Jinna habían desarrollado sentimientos el uno por el otro. Aunque muriera, Laura nunca aceptaría a Jinna. Laura imploró a Seonmi que entrara en razón y dejara de buscar a Jinna. Al presenciar el frenético arrebato de Laura, Seonmi se sintió abrumada por la culpa. No había previsto que su enfermedad supondría una carga tan pesada para su nuera. Al día siguiente, despidió a todo el mundo. Empacó sus pertenencias y se marchó sola a la residencia de ancianos. Afortunadamente, Jaemin descubrió su ausencia y la siguió hasta la residencia para convencerla de que regresara. Seonmi le rogó a Jaemin que guardara su secreto, así que le confió toda la historia, porque se había vuelto muy dependiente de Jinna. Minjun y Jinna se querían mucho, pero esto causaba a Laura una gran angustia. Seonmi comprendía lo altas que eran las expectativas de Laura respecto a Minjun. Incluso después de su muerte, Laura nunca pudo aceptar a Jinna. Solo entonces Jaemin comprendió por qué Jinna había querido romper de repente. Descubrir la razón le rompió el corazón. No tenía ni idea de cuánto sufrimiento había soportado su hija. En ese momento,
Taejin llamó. Taejin había descubierto que Seonmi había desaparecido. Le preguntó a Jaemin si sabía dónde estaba su madre. Aunque Jaemin había prometido guardar su secreto, Jaemin sintió que Taejin merecía saberlo. Así que le contó a Taejin por qué había ido a la residencia de ancianos. Taejin fue a la residencia y vio a su madre sentada sola en su habitación, con un aspecto terriblemente solitario. Se sintió profundamente avergonzado. Taejin quería llevarse a su madre a casa, pero ella se negó. Si se quedaba en casa un solo día, su nuera y su nieta no tendrían paz. De vuelta a casa, Taejin exigió airadamente a Laura que se disculpara con Seonmi y la trajera de vuelta. Inesperadamente, Laura se negó. Si el estado de Seonmi empeoraba tras su regreso, ella pediría ayuda a su hermana. Entonces tendrían que llamar a Jinna. Aunque ella muriera, Laura no quería que Min-hun volviera a ver a Jinna. Inesperadamente, Min-hun, que acababa de regresar, escuchó estas palabras. Solo entonces comprendió por qué Jinna había terminado abruptamente su relación. Le exigió enfadado que le explicara por qué su madre haría algo así. Jinna era la mujer a la que amaba profundamente. Nunca se casaría con nadie más que con ella. Sin embargo, Laura se mantuvo obstinadamente firme. En medio de la discusión, Taejin recibió una llamada de Jaemin. Seonmi había sufrido otro episodio en la residencia de ancianos y no se encontraba bien. Min-hun buscó a Jinna, la abrazó, y le reprochó que no le explicara sus razones. Él le había prometido claramente que se encargaría de todo, que no la dejaría sola para enfrentarse a ello. Mientras tanto, la repentina enfermedad de Seonmi la dejó incapaz de controlar sus emociones. La solución de la residencia fue encerrarla en su habitación. Ella gritó a Taejin que la salvara. En ese momento, llegaron Min-hun y Jinna. En cuanto Seonmi vio a Jinna, su agitación desapareció como por arte de magia. Se calmó al instante. Le suplicó a Jinna que la llevara a casa. Laura y Yerin observaron esta escena con profunda inquietud. Al regresar a casa, Jinna encontró a Seonmi durmiendo plácidamente. Jinna no podía entender por qué Seonmi solo la buscaba a ella. Ahora, ante esta difícil situación, ¿cómo debía proceder? En ese momento, Min-hun entró, le tomó la mano y decidió no soltarla nunca. Ante la familia, atrajo firmemente a Jinna hacia él y declaró su intención de casarse con ella. Laura, sin embargo, se opuso vehementemente. Min-hun afirmó que, si ella no daba su consentimiento, se llevaría a Jinna a vivir a otro lugar. Laura se enfureció, y lanzó palabras profundamente insultantes a Jinna, lo que hizo que Jinna se sintiera herida y huyera. Taejin no puso ninguna objeción, pero permaneció en silencio. Como hijo mayor, Min-hun soportaba el peso de las expectativas de la familia. Después de una noche de reflexión, Taejin renunció a su obstinación. Decidió poner su confianza en Dios, incluso sin un matrimonio que consolidara su posición. Min-hun seguiría prosperando en su carrera. Taejin llamó por teléfono a Jinna y le pidió que regresara. No aceptaría su renuncia. Al llegar a la empresa, Jinna recibió la aprobación de Taejin. Él consintió su unión. Para él, no fue una decisión fácil, pero Taejin había estado muy satisfecho con la conducta de Jinna, y supuso que todo iría bien. La madre de Jinna la había criado durante muchos años, pero nunca la consideró como su propia hija. Tras la muerte de su marido, echó a Jinna de la casa familiar. Después de malgastar todos los bienes de la familia, tuvo la osadía de acercarse a Jinna. Perin no solo vivía con Jinna, sino que también la obligaba a pagar la educación de Mina. Ahora Jinna y Min-hun estaban enamorados, y la familia de Min-hun finalmente había dado su consentimiento. Pero Perin acudió a Laura para pedirle dinero. Como había criado a Jinna, no daría su consentimiento al matrimonio sin recibir un pago. Durante su conversación, Laura también se enteró de que Jinna era adoptada. Esto le dio a Laura, que ya se había opuesto al matrimonio, una razón para objetar. Al regresar a casa, Laura estaba muy agitada, y declaró que no aprobaría el matrimonio. Laura contó la historia de cómo Perin había pedido dinero prestado para criar a Jinna. No solo eso, sino que ni siquiera sabía quiénes eran los padres biológicos de Jinna. ¿Cómo podía su familia aceptar como nuera a una persona de identidad desconocida? Jaemin se enfureció al oír esto. Se enfrentó a Perin y le exigió saber por qué había hecho tal cosa, aunque Jinna no era su hija biológica. ¿No la había criado durante más de Jinna Min-hun años? ¿De verdad no sentía ningún afecto por ella? Perin replicó que Jaemin y Jinna no eran parientes consanguíneos. ¿Qué derecho tenía él a interferir en los asuntos de Jinna? La furia de Jaemin casi le hizo revelar la verdad. En ese momento, Jinna regresó y escuchó su conversación. No podía creer que su madre hiciera algo así. No dejaba de preguntarle a Perin, esperando que lo negara. Inesperadamente, esta mujer desvergonzada no mostró ningún remordimiento, revelando todo con franqueza. Perin incluso declaró que si Jinna se negaba a dejarla ir con ella, nunca consentiría el matrimonio de Jinna. Cuando Min-hun regresó a casa, Laura le informó rápidamente que Jinna era adoptada, pero él lo había sabido todo el tiempo. Además, no era un asunto tan importante. Min-hun había elegido inicialmente a Jinna no por su origen familiar, sino por cómo era como persona. Jinna regresó a casa tranquilamente y le prometió a Perin que, incluso después de casarse,
seguiría ayudando en las tareas del hogar. Jin-na amaba profundamente a Min-hun y deseaba casarse con él. Esperaba que Perin dejara de obstaculizar su camino. Incluso después de casarse, nunca olvidaría a Mina y a Perin. Perin lloró, fingiendo estar desconsolada, aunque por dentro estaba encantada. Al día siguiente, Seon-mi, evitando a su familia, fue sola a ver a la madre adoptiva de Jin-na. Seon-mi le dio a Perin una gran suma de dinero, y le exigió que prometiera que, después de la boda de Jin-na, nunca más le pediría dinero, ni le causaría más problemas. Con el dinero asegurado, Perin aceptó de buen grado. Sin embargo, Seon-mi seguía inquieta, por lo que le pidió a Perin que escribiera un compromiso formal. Al recibir el dinero, Perin se sintió abrumada por la emoción. Esa noche, Perin renunció a su trabajo a tiempo parcial, e insistió a Mina en que se centrara en sus estudios y encontrara un marido rico como Jin-na. Laura, aunque reacia, se vio presionada por toda la familia. Taejin y Seon-mi comenzaron los preparativos para la boda de Min-hun y Jin-na. Jaemin fue testigo de la intimidad entre Min-hun y Jin-na, lo que disipó sus inquietudes de larga data. Jin-na le entregó a su amiga Na-yeon una invitación para la boda. La abuela de Na-yeon volvió a llorar. Tanto Jin-na como Na-yeon se quedaron asombradas por su reacción. Jin-na sigue sin saber que Jaemin es su padre biológico. Nancy, la antigua casera de Jin-na, que la había entregado a Dono años atrás, se encontró recientemente con Perin por casualidad en el mercado. Fue entonces cuando Nancy se dio cuenta de que Jin-na era la niña que había entregado hacía mucho tiempo. Nancy expresó su simpatía por la situación de Jin-na y le ofreció sus sinceras bendiciones. Jin-na y Min-hun finalmente se casaron. En medio de las felicitaciones de todos, caminaron de la mano por el pasillo, llenos de anhelo de felicidad. Subieron lentamente al escenario, de adversarios iniciales a entendimiento mutuo, y luego a enamorarse profundamente. El destino es verdaderamente maravilloso. En ese momento, Nancy vio una cara familiar entre el público. Al instante lo reconoció como el padre biológico de Jin-na. Desconcertada por su presencia, se levantó inmediatamente y se apresuró a seguirlo. Jin-na y Min-hun se marcharon de luna de miel. No eran conscientes de la inminente agitación. Laura descubrió pruebas de que Seon-mi había pagado a Perin. Furiosa, Laura los llamó para que volvieran. Le tiró la carta de compromiso de Perin a la cara a Jin-na, y la insultó sin cesar. Jin-na aguantó el regaño sin decir una palabra, pero por dentro estaba destrozada y sin entender en qué había fallado. Perin malgastó el dinero en cuanto lo recibió, compró todo tipo de cosas, y luego las llevó a casa. Incluso planeaba mudarse a una casa más grande. Jin-na presentó la nota de promesa exigiendo a Perin que devolviera el dinero. Pero, ¿cómo podía aceptar eso esta mujer codiciosa? En su furia, Jin-na rompió todos los lazos con Perin como madre e hija. Jin-na realmente estaba harta de una madre así. Al marcharse, Jin-na se lo contó todo a Min-hun. Al ver a su esposa en ese estado, Min-hun la abrazó para consolarla. De vuelta a casa, Jin-na se disculpó con Laura por las acciones de su madre adoptiva. Seon-mi le aseguró a Jin-na que no tenía por qué disculparse, ya que no era culpa suya. Seon-mi pidió a todos que dejaran de sacar el tema. Jin-na le llevó a Na-yeon un regalo de luna de miel, pero escuchó por casualidad a Na-yeon hablando de las peculiaridades de Nancy. Era evidente que Na-yeon nunca le había dicho que Jin-na era adoptada, pero últimamente, Nancy había estado mencionando al padre biológico de Jin-na. Jin-na se dio cuenta de que algo no iba bien. Sospechaba que Nancy debía saber algo, así que Jin-na fue a ver a Nancy en privado, y le preguntó si sabía quién era su padre biológico. Nancy parecía algo nerviosa y mintió diciendo que últimamente no había estado pensando con claridad y había estado diciendo tonterías. Le dijo a Jin-na que no se preocupara por eso, porque Nancy y Jaemin se habían encontrado una vez en el mercado. Jaemin dijo que no quería que su hija lo supiera. Nancy también había prometido mantenerlo en secreto, así que no le había contado la verdad a Jin-na. Esa noche, Jaemin se sentó allí mirando las fotos de su hija. Como su pasado no era precisamente algo de lo que estar orgulloso, decidió que nunca revelaría la verdad. Mientras guardaba el álbum de fotos, se le cayó accidentalmente una foto. Al día siguiente, una amiga íntima le llevó fruta a Jaemin, y encontró una fotografía de Jin-na de pequeña en el suelo. Le preguntó a Jaemin si esa foto era de su hija. Jaemin le quitó la fotografía de las manos, visiblemente alterado. Poco después, toda la familia se enteró de que Jaemin tenía una hija. Seon-mi, igualmente curiosa, le preguntó por su hija. Jaemin, sin saber muy bien cómo responder, solo pudo decir que no había criado a ninguna hija. Al ver la angustia de Jaemin, Seon-mi se disculpó por hacer tantas preguntas. Mientras tanto, Jin-na recibió una llamada de Nancy, instándola a que fuera al hospital inmediatamente. A Nancy le habían diagnosticado cáncer de estómago. Sintiendo que le quedaba poco tiempo, Nancy decidió decirle a Jin-na que su padre biológico estaba a su lado, para evitar que Jin-na volviera a ser engañada. Pero Nancy no sabía la ubicación exacta, solo sabía que él había asistido a la boda. Jin-na le preguntó a Nancy si sabía el nombre de su padre. Nancy dijo que no,
pero que su apellido parecía ser Hyun. Nancy también recordaba claramente el rostro del hombre. Jin-na le preguntó a Nancy si podría reconocerlo en una fotografía. Nancy dijo que sí, así que Jin-na se fue inmediatamente a casa a buscar el álbum de boda para que ella lo identificara. Nancy reconoció a Jaemin como el padre de Jin-na de un vistazo. Jin-na no podía entender por qué había permanecido con Jaemin durante tanto tiempo. Pero él no dijo nada. Nancy consoló a Jin-na, diciéndole que su padre debía de tener sus propios problemas. Nancy le dijo a Jin-na que no hiciera más preguntas, o él desaparecería sin dejar rastro. Decidida a descubrir la verdad, Jin-na entró en la habitación de Jaemin y tomó, a escondidas, uno de sus cepillos de dientes. Los resultados de la prueba de ADN confirmaron que Jaemin era su padre biológico. Haciendo caso a la advertencia de Nancy, Jin-na se abstuvo de revelar lo que sabía, así que Jin-na intentó preguntarle a Jaemin por su hija. Pero él dijo que era culpa suya. No era apto para ser padre. Al regresar a casa, alguien le entregó a Jin-na una cinta para el pelo y le preguntó si era suya. Jin-na dijo que no sabía cuándo se le había caído al suelo. Pero Jaemin la había encontrado en su habitación. Esto significaba que Jin-na había estado en su habitación. Jaemin recordó el cepillo de dientes desaparecido y el comportamiento inusual de Jin-na ese día. Sospechaba que ella lo había reconocido. Y la única persona que sabía de esto era Nancy. La abuela de la amiga que Jin-na había conocido se llamaba Nancy. Así que Jaemin siguió a Jin-na al hospital. Efectivamente, era Nancy. Después de que Jin-na se marchara, Jaemin fue a la sala y se enfrentó a Nancy. Jaemin le había dicho claramente a Nancy que no revelara el secreto, pero ella le contestó que al día siguiente la operarían para extirparle un tumor de estómago. Temía arrepentirse profundamente si moría durante la operación, así que se lo había contado a Jin-na. Jaemin sintió una angustia insoportable, porque Jin-na sabía que su existencia solo le traía dolor. Y una vez que Jin-na supiera la verdad, nunca podría volver a estar con ella. Cuando Jin-na le preguntó, le hizo prometer a Nancy que no se lo diría. Al regresar, Jaemin hizo las maletas inmediatamente. Dejó una carta de renuncia y se marchó apresuradamente. Jin-na enchufó su móvil al cargador y descubrió varias llamadas perdidas de Nancy. Al devolver la llamada, se enteró de que Jaemin ya lo sabía y la estaba dejando. Nancy instó a Jin-na a que detuviera a su padre. Jin-na corrió a la habitación de Jaemin. Efectivamente, estaba vacía. Lo persiguió y vio la figura de Jaemin en el cruce. Para retener a su padre biológico, Jin-na no dejó de llamarlo. Pero Jaemin seguía decidido a marcharse. Jin-na lo persiguió, llamando a su padre. En ese momento, Jaemin ya no pudo controlar sus emociones. Se abrazaron y lloraron al borde de la carretera. Jin-na lloró, suplicándole que no se marchara, cualesquiera que fueran las razones por las que no se había preocupado por ella antes. Ya no importaban, porque ahora tenía un padre. Jin-na hizo que Jaemin jurara que nunca volvería a marcharse de repente, que su hogar sería igual que antes. Saberse a salvo el uno al otro sería suficiente. Jin-na descubrió que el chofer empleado por la familia de su marido era en realidad su padre biológico. Pero cuando no había nadie alrededor, Jin-na llamaba en secreto a Jaemin, papá. Esa noche, mientras Min-hun dormía profundamente, Jin-na le envió un mensaje de texto en secreto a Jaemin. Lo invitó a ir juntos al supermercado a hacer compras. Al no ver a nadie en la puerta, Jin-na se dirigió inocentemente a Jaemin como, papá, pero Seonmi la escuchó en el momento en que salió. Afortunadamente, la amnesia de Seonmi hizo que su relación permaneciera oculta. Al enterarse de que iban al supermercado, Seonmi expresó un gran interés en acompañarlos. Jin-na no tuvo más remedio que llevarse a Seonmi con ellos. Laura le causó problemas a Jin-na. Laura presionó a Jin-na para que hiciera albóndigas Perin 00 al día siguiente. Pero Jin-na tenía compromisos al día siguiente, así que decidió trabajar horas extras haciendo albóndigas esa noche. Seonmi se enteró de esto y se ofreció a ayudar. Al regresar a casa, el trío comenzó a hacer albóndigas. Pronto, su amiga íntima llegó para echar una mano. Sin darse cuenta, dejó escapar que Laura estaba poniéndole las cosas difíciles a Jin-na a propósito. Jin-na se quemó la mano accidentalmente. Seonmi montó en cólera, lo que provocó que toda la familia acudiera corriendo. Seonmi informó a Taejin de las acciones de Laura. Taejin advirtió a Laura que tratara a Jin-na con amabilidad, pero a ella no le importó lo más mínimo. Para consolar a Jin-na, Taejin le regaló generosamente un coche. Esto despertó los celos de Yerin, que decidió amargar la vida a Jin-na. Así que Yerin vigiló de cerca a Jin-na, decidida a encontrarle algún fallo / encontrar algo con lo que acusarla. Hoy, Yerin finalmente pilló a Jin-na saliendo a escondidas para ir a buscar algo. Cuando Yerin la persiguió, Jin-na había desaparecido. Yerin sospechó que Jin-na había ido a la habitación de Jaemin, así que llamó a la puerta de Jaemin, y encontró la habitación vacía. Pero Yerin vio la mandarina que Jin-na se había llevado, y la colocó en el escritorio de Jaemin. Definitivamente, algo no estaba bien. Pero antes de que Yerin pudiera reaccionar, estalló un caos en la casa. Seonmi había descubierto que su joyero estaba vacío y empezó a gritar que había entrado un ladrón. Taejin ordenó a todos que registraran cada rincón de la casa. En ese momento, Yerin se acercó corriendo a Laura y le susurró: las sospechosas más probables en esta casa son la criada y Jin-na. Sin embargo, la habitación de la criada ya había sido registrada.
por lo que solo quedaba Jin-na como sospechosa. Laura se resistía a creerlo. Pero Yerin le recordó que si Perrin podía exigir descaradamente una pensión alimenticia, nada estaba fuera del ámbito de lo posible. Además, Jin-na era la persona que frecuentaba la habitación de Seonmi con más asiduidad. Quizás cuando Seonmi enfermó, le contagió la enfermedad a Jin-na. A Laura le pareció plausible. Así que ella y Yerin fueron a la habitación de Jin-na, y lo registraron todo. En ese momento, Jin-na regresó. El alboroto llamó la atención de toda la familia. Seonmi se levantó inmediatamente para defender a Jin-na. Min-hun, profundamente devoto de su esposa, sugirió llamar a la policía para limpiar su nombre. Tras investigar un poco, la policía descartó la posibilidad de que hubiera habido un intruso. Tenía que ser alguien de dentro de la casa. Exigieron a todos que proporcionaran sus números de identificación para investigarlos. Cuando le tocó a Jaemin, entró en pánico, sin saber qué hacer. Afortunadamente, en ese momento se descubrieron las joyas. Jaemin dio un suspiro de alivio, ya que si hubiera dado su número de identificación, habría salido a la luz su historial penal. Justo entonces, un amigo cercano descubrió todas las joyas en el frigorífico. Resultó que Seonmi, mientras estaba enferma, había colocado por error las joyas en el congelador, pensando que eran terrones de azúcar. Seonmi se sintió muy mal por causar tantos problemas a todos. Taejin solía sentirse decepcionado con Laura. Esa noche, cogió una manta para estudiar, con la intención de dormir separado de ella. Solo entonces Laura se dio cuenta de la gravedad de la situación. Así que Laura fue a la habitación de Jin-na y se disculpó sinceramente. Laura decidió tratar a Jin-na correctamente a partir de ahora. Yerin se enfureció al ver a Jin-na colarse de nuevo en la habitación de Jaemin. Esta vez, Yerin sacó su teléfono y tomó una foto. Yerin sospechaba que Jin-na y Jaemin tenían una relación sugerente. Esta vez, Yerin estaba decidida a no dejar que se salieran con la suya. Yerin acusó falsamente a Jin-na y Jaemin de tener una relación inapropiada. Laura acababa de disculparse con Jin-na y había decidido llevarse bien con ella. Ya no creía ciegamente en Yerin. Laura dijo que Jin-na había mencionado que le llevaría a Jaemin unos pasteles de arroz negro, por lo que no había nada sospechoso en ello. Pero Yerin seguía convencida de que la relación entre Jin-na y Jaemin no era sencilla. Yerin decidió buscar pruebas más concluyentes. Después de mucho revuelo, Laura también había aceptado a Jin-na. Laura llevó a Jin-na de compras, e incluso se hicieron la manicura juntas, como hermanas. Laura apreciaba sinceramente a su nuera mayor. Al regresar a casa, Laura comenzó a asignar diversas tareas a Yerin, que estaba acostumbrada a una vida fácil. Solo entonces Laura se dio cuenta de que Yerin se había acostumbrado a la ociosidad. Le pidió a Yerin que llamara a Seonmi para cenar, pero Yerin fue atacada por su abuela, que la agarró del pelo. Laura no pudo soportarlo más, y sugirió a Yerin y a su hijo menor que se mudaran. Pero Yerin era ambiciosa. Una vez que su suegra y su abuela fallecieran, ella se convertiría en la dueña de la casa, por lo que se negó rotundamente a mudarse. Yerin salió furiosa de la casa. Mientras caminaba por la calle, vio por casualidad a Jin-na y Jaemin haciendo gestos íntimos, saludándose con la mano. Yerin rápidamente tomó una foto con su teléfono. Habiendo aprendido la lección, no se atrevió a mostrarle la foto a Laura. Necesitaba pruebas más concluyentes. Así que cogió en secreto las llaves del coche de Jin-na. Efectivamente, Yerin descubrió algo que no debería haber aparecido en las imágenes de la cámara del salpicadero. Yerin no podía creer que fueran realmente padre e hija. Para verificarlo, Yerin cogió sus cepillos de dientes para hacerles pruebas. Los resultados confirmaron que efectivamente eran padre e hija. Yerin llevó el informe a casa, donde se encontró con Laura. Yerin estaba a punto de contárselo a Laura, pero esta parecía profundamente angustiada. Esto le recordó a Yerin la última vez que Laura la había reprendido. Yerin concluyó que Laura tampoco la creería esta vez. Así que se marchó. Yerin fue entonces a ver a Taejin, y le entregó las imágenes de la cámara del salpicadero y el informe de las pruebas, aunque Taejin se quedó igualmente sorprendido e incrédulo. Una vez que recuperó la compostura, le pidió a Yerin que mantuviera la confidencialidad y le dijo que él mismo se encargaría del asunto. Taejin convocó a Jin-na y Jaemin a la oficina de su empresa. Les exigió saber por qué habían ocultado su relación, y cuáles eran sus verdaderas intenciones. Jaemin se arrodilló inmediatamente ante Taejin para explicarle. Jaemin le contó a Taejin todo el sufrimiento que había soportado. Jaemin esperaba que Taejin pudiera entenderlo. Jaemin no había tenido más remedio que actuar así. A Taejin le dolió en el alma descubrir que Jin-na le había ocultado la verdad, aunque entendía que lo hizo para proteger a Min-hun y a Seonmi. Se sentía profundamente traicionado. Taejin le indicó a Jin-na que fingiera que no había pasado nada y siguiera viviendo con tranquilidad. Jaemin tuvo que despedirse de Seonmi y marcharse en silencio. A partir de entonces, a Jaemin se le prohibió volver a aparecer ante la familia de Taejin. Al regresar a casa, Min-hun interrogó a Jin-na sobre su paradero. Ella se vio obligada a mentir, alegando que estaba visitando la casa de su madre. Pero al llegar allí, la encontró desierta. Además, Min-hun descubrió que el teléfono móvil de Jin-na estaba bloqueado. Le exigió a Jin-na que lo desbloqueara en su presencia,
pero ella le había prometido a Tae-jin mantenerlo en secreto y se negó rotundamente. La relación de la pareja comenzó a deteriorarse. Al día siguiente era la fecha de partida de Jaemin. Inicialmente, Jaemin tenía la intención de despedirse de Seonmi. Pero Seonmi sufrió una crisis nerviosa, llorando y suplicándole que no se fuera. Tae-jin, sin embargo, no se atrevió a obligar a Jaemin a marcharse. Al enterarse de la noticia, Seonmi comenzó una huelga de hambre en señal de protesta. Jinna convenció a Seonmi para que comiera. Laura estaba encantada. Tae-jin miró a Jinna con profundo afecto. Jinna huyó, pero Laura no se dio cuenta. Si hubiera sabido la verdad, nunca la habría dejado marchar. Así que Yerin quedó con Laura y le reveló todo. Laura se enfureció al conocer la verdad. Su compasión por Jinna desapareció al instante. Laura había criticado anteriormente el pasado de Jinna como prostituta. Ahora Laura sospechaba que Jinna albergaba la ambición de casarse con alguien de esta familia. Laura se enfureció y tiró las pertenencias de Jinna fuera, decidida a echarla de la casa. Jinna, vestida con ropa ligera, caminó por las calles hasta que finalmente se congeló y perdió el conocimiento. Unos transeúntes de buen corazón la llevaron al hospital. Al enterarse de la noticia, Jaemin se quedó desconsolado. Fue a la casa de Min-hun y se arrodilló ante todos, suplicando perdón. Lloró, insistiendo en que Jinna realmente no sabía nada. Todo era culpa suya. Si había que castigar a alguien, él asumiría toda la culpa. Jaemin solo deseaba que no echaran a Jinna de la casa familiar. Min-hun conocía su relación, pero no mostró enfado. Al contrario, se alegró de que Jinna hubiera encontrado a su padre. Min-hun le hizo una promesa a Jaemin: yo siempre voy a estar al lado de Jinna, pase lo que pase. Así que, cuando Jinna despertó, Min-hun la llevó a casa. Seonmi y Tae-jin expresaron su simpatía hacia Jinna. Creían que Jinna y Jaemin no albergaban ningún rencor. Solo Laura se negaba a perdonar. Al día siguiente, Laura montó en cólera y echó a Jinna de la casa. Tae-jin, incapaz de intervenir, solo pudo enviar a Jinna a buscar refugio en otro lugar. Después del trabajo, Min-hun también visitó la casa de Jaemin, reconociendo formalmente a Jaemin como su suegro. Jaemin se emocionó hasta las lágrimas al oír esto. Mientras tanto, Seonmi sufrió otro episodio de amnesia en casa. Seonmi gritó en voz alta, exigiendo encontrar a la indefensa Jinna y a Seonmi. Tae-jin no tuvo más remedio que llevarla a la casa de Jaemin. Al ver a Jaemin, Seonmi se agitó emocionalmente una vez más. Los cuatro disfrutaron juntos de una abundante barbacoa. Seonmi incluso insistió en darle de comer personalmente a Jaemin la carne a la parrilla. Esa noche, Seonmi se negó a volver a casa e insistió en quedarse en la residencia de Jaemin. Tae-jin no tuvo más remedio que aceptar. Intentó persuadir a su esposa para que aceptara a Jinna, pero Laura se mantuvo obstinadamente terca. Su pelea se intensificó hasta el punto de contemplar el divorcio. Al enterarse de que Tae-jin y Laura se iban a divorciar, Jinna sintió una profunda culpa. Como no quería romper la familia, accedió a divorciarse de Min-hun. Cuando se enteró de que Jinna había consentido el divorcio con Min-hun, su corazón se ablandó. No era que Laura no pudiera perdonar a Jinna, simplemente se sentía engañada y traicionada. Tae-jin también comenzó a ofrecerle consejos. Sabía que Laura era, en el fondo, una persona muy amable. Persuadida por su marido, finalmente cedió. Poco a poco, la casa de los Tae-jin volvió a respirar la paz y la tranquilidad de antes. Laura buscó a Jinna y le exigió que prometiera no volver a ocultarle nada. Si Laura descubría algo, nunca perdonaría a Jinna. Jaemin compró una furgoneta y comenzó a vender pan en las calles. Al día siguiente, un hombre vino a comprar pan. Sacó un maletín lleno de dinero en efectivo. Este hombre era Honmin, un amigo que Jaemin había conocido en la cárcel. En el pasado, Jaemin lo había ayudado. Así que, al quedar en libertad, Honmin lo buscó para devolverle el favor. Honmin le ofreció a Jaemin el dinero para abrir su propia panadería, pero Jaemin se negó a aceptarlo. Al día siguiente, Honmin llevó a Jaemin a una tienda. Honmin había alquilado el local e insistió en que Jaemin lo aceptara sin importar nada. Naturalmente, Jaemin inicialmente no quería gastar el dinero de otra persona, pero después de la persuasión de Honmin, aceptó de mala gana. Ese día, Honmin y Jinna se encontraron por casualidad en la tienda. Jinna sintió curiosidad por la relación de Honmin con su padre. Honmin balbuceó una mentira diciendo que eran viejos amigos. Temiendo ser descubierto, rápidamente inventó una excusa para marcharse. Pronto, la pequeña panadería de Jaemin comenzó a funcionar. Cada noche, llevaba el pan sobrante al túnel para repartirlo entre las personas sin hogar. Uno de los vagabundos reconoció a Jaemin. Este hombre era el acreedor que Jaemin había estado buscando antes del incidente. En cuanto vio a Jaemin, se alejó rápidamente. Le extrañaba que Jaemin, que había sido condenado a cadena perpetua, estuviera ahora fuera de la cárcel. Ese día, Jinna se encontró de nuevo con Honmin en la tienda. Vio que Honmin compraba muchas barras de pan para apoyar el negocio de su padre. Jinna se sintió profundamente agradecida y le dio las gracias a Honmin. Honmin le dijo que no era nada, que era lo correcto. Inesperadamente, Honmin estuvo a punto de revelar el secreto en su entusiasmo.
así que rápidamente puso una excusa y se marchó. Pero las dudas comenzaron a surgir en la mente de Jin-na. Se preguntó si su padre había estado alguna vez en prisión. Se convenció a sí misma de que no podía ser cierto. Pero mientras limpiaba la habitación de su padre, descubrió una caja cerrada con llave. Dentro había cartas que Hoon-min le había enviado a alguien llamado Hyun cuando éste estaba en la cárcel. Jin-na no entendía por qué su padre, Jae-min, guardaba esas cartas dirigidas a otra persona. Esa noche, recordó que Nancy había mencionado que el apellido de su padre parecía ser Hyun. Eso significaba que su padre había estado en prisión. Jin-na apenas podía creerlo. Se convenció a sí misma de que su padre era Jae-min. Inesperadamente, al día siguiente, mientras se preparaba para ir a la panadería, oyó a Hoon-min llamar a su padre por el nombre de Hyun. Esto convenció a Jin-na de que su padre era efectivamente Hyun. No sabía qué delito había cometido. Para descubrir la verdad, Jin-na fue a casa de Nancy. Nancy, creyendo que Jin-na lo sabía todo, le dijo que Jae-min había matado a alguien. Sin embargo, Nancy insistió en que el padre de Jin-na era un buen hombre. Debía de tratarse de algún malentendido. Pero este golpe fue demasiado para Jin-na. ¿Cómo podía creer que su propio padre había matado a alguien? Esta noticia devastó a Jin-na. Aunque creía que su padre era un buen hombre, había quitado una vida. Jin-na sintió que nunca podría volver a mirar a su padre a la cara. Esa noche, Jin-na tuvo una pesadilla. En el sueño, ella y su padre eran despreciados por todos. También se sentía culpable hacia Min-hun. Jin-na sentía que ya no podía estar con él. Nancy volvió a buscar a Jin-na y le contó la difícil situación de sus padres biológicos. En el pasado, la madre de Jin-na había sufrido un repentino ataque al corazón. Jae-min había enfermado y ni siquiera podía permitirse una comida decente. Intentó por todos los medios que su esposa se sometiera a la operación. Se apresuró a ganar dinero, pero terminó matando accidentalmente a alguien. La madre de Jin-na falleció sin llegar al hospital. Jae-min había abandonado a Jin-na en su juventud y más tarde terminó en prisión. Su estado mental en aquel entonces debió de ser terrible. Nancy esperaba que Jin-na se quedara al lado de su padre, para que no se sintiera completamente solo. Después de enterarse de todo, Jin-na decidió proteger a su padre, pasara lo que pasara. Nunca volvería a dejar que le hicieran daño. Ahora Jin-na no sabía cómo enfrentarse a Min-hun, sin tener a quien recurrir. Decidió divorciarse de él. Min-hun aún no podía comprender lo que había sucedido. Creía que Laura había descubierto ayer que él había robado 50 millones de wons para su suegra y estaba tan furiosa que le había pedido el divorcio. Min-hun le dijo a Jin-na que ignorara las palabras de su madre. Pero la postura de Jin-na era inflexible. Al regresar a casa, Min-hun descubrió que Jin-na había hecho las maletas y se había marchado. Toda la familia culpó a Laura, creyendo que esta vez había herido gravemente el orgullo de Jin-na. Min-hun encontró a Jin-na en casa de Jae-min. Jin-na reiteró que lo único que él necesitaba era el divorcio. Jae-min le preguntó a Min-hun qué había pasado. Min-hun creía que Laura sabía que había dado en secreto 50 millones de wons a Nancy para su suegra. Por eso Laura le había causado tantos problemas a Jin-na. Min-hun sugirió a Jin-na que se mudara para no seguir bajo el control de Laura. Pero él no sabía la verdad, así que Jin-na se negó rotundamente. Min-hun no tuvo más remedio que llevar su maleta a la casa de Jae-min para vivir con Jin-na. Jin-na sacó la maleta de Min-hun. Aunque ella decía que quería el divorcio, Min-hun no quería dejarla marchar. Creía que su relación era sólida. ¿Por qué entonces tenían que llegar al punto del divorcio? Para resolver el problema por completo, Jin-na tuvo que contarle la verdad a Min-hun. Jin-na dijo que era hija de un criminal. Su padre había matado a alguien. ¿Aún quería vivir con ella? Min-hun no podía aceptar esta realidad. Se quedó paralizado, completamente atónito. Perin sabía que Jin-na había solicitado el divorcio porque le había quitado 100 millones de won a Min-hun, así que se sentía terriblemente culpable. Perin confesó que anteriormente le había quitado 100 millones de won a Min-hun para preparar la boda de Mina. Ahora Jin-na quería el divorcio por este asunto, así que le pidió prestados 100 millones de won para pagar la deuda de Min-hun. Al día siguiente, Perin llevó el dinero a la casa de Tae-jin. Deliberadamente llevó billetes de baja denominación. Los metió en una bolsa grande y los vació. En cuanto Perin vació el dinero, acusó inmediatamente a Laura de ser tacaña, de haber obligado a Jin-na a divorciarse por unos simples Nancy 000 millones. Pero cuando Laura oyó esto, no entendió de qué hablaba esa mujer. Laura tampoco sabía por qué Jin-na quería el divorcio. Jae-min encontró a Jin-na y la instó a que regresara a casa inmediatamente. Ella ya había pagado a la familia Tae-jin. Perin no quería perturbar la feliz vida de Jin-na. Si la otra parte la menospreciaba, estaba dispuesta a romper todos los lazos con Jin-na. Las circunstancias de Perin habían mejorado considerablemente, pero Jin-na soportaba un sufrimiento indescriptible. Jae-min también intentaba aconsejar a Jin-na. Era evidente que Jin-na y Min-hun se amaban profundamente. Entonces, ¿por qué estaba tan decidida a divorciarse esta vez? Jin-na se sentía profundamente angustiada por dentro, pero no tenía a nadie en quien confiar. Min-hun reflexionaba sobre ello día y noche, sin poder creer que alguien tan amable como Jae-min pudiera ser un asesino. Esa noche,
Min-hun volvió a buscar a Jin-na y le preguntó si su motivo para divorciarse era inventado. Jaemin escuchó inesperadamente su conversación. Ahora entendía por qué su hija insistía en el divorcio, era por su culpa. La culpa y el remordimiento lo abrumaron. Creía que si simplemente desaparecía, todo estaría bien. Así que Jaemin fue a la orilla del lago para hacer algo insensato. Jin-na lo siguió, gritando el nombre de su padre y rogándole que no la dejara. Jaemin no dejaba de pedir perdón a su hija. Creía que si desaparecía, su hija podría vivir una vida feliz. Jin-na intentó desesperadamente detener a su padre. Si él insistía en irse, ella iría con él. Los dos abandonaron este mundo juntos, llenos de tristeza. Al oír esto, Jaemin se llenó de remordimientos. Le pidió perdón a su hija y le prometió que nunca más intentaría quitarse la vida. Por otra parte, Min-hun, a pesar de saber la verdad sobre su suegro, seguía negándose al divorcio. Incluso ya en el juzgado, se llevó a Jin-na a una cafetería. Allí, le confesó con sinceridad que no podía separarse de ella. Admitió que, cuando se enteró de la noticia sobre su suegro, se había quedado impactado y no había podido aceptarlo. Pero, después de calmarse y reflexionar, se dio cuenta de que era ella, y no su padre, quien compartía su vida. Además, Jin-na no tenía ninguna culpa. Min-hun la instó a que lo pensara detenidamente. Jin-na confesó que no sabía qué hacer. Jaemin le aconsejó que se marchara para que su hija pudiera vivir feliz con Min-hun. Si realmente supiera que Jin-na se divorciaba por su culpa, se sentiría culpable el resto de su vida. Al final, Jin-na accedió a no divorciarse, pero seguía decidida a no dejar que su padre se marchara. Sin su padre, no podía ser feliz. En ese momento, Seon-mi volvió a perder la cabeza. Cogió un taxi hasta la casa de Jaemin. Tae-jin sabía que Seon-mi había vuelto a ir a casa de Jaemin. Quería llevar a toda la familia a buscarla, y traer también a Jin-na. Cuando todos llegaron, Seon-mi se enfureció. Señaló a Laura y la llamó mujer malvada. Era ella quien había echado a Jin-na de la casa. Seon-mi intentó golpear a Laura, pero todos la sujetaron. Seon-mi insistió en llevarse a Jin-na a casa. Así que todos instaron a Jin-na a regresar. Finalmente, Jin-na dejó de dudar y volvió con ellos. Pero Duran estaba preocupado por su futuro. Él la consoló, diciéndole que no se preocupara por cosas que aún no habían sucedido. Mientras no hablaran de ello, nadie lo sabría. El drama concluyó con un final muy feliz.